Jóvenes señoritas, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar con un nuevo tema que es cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Se preguntarán. Un cuadrilátero es una figura geométrica formada por la unión de cuatro vértices mediante segmentos de recta. Listo. ¿Qué elementos vamos a destacar aquí? Los ángulos internos, ¿sí? Los ángulos externos, ¿sí? Como lo ves aquí, y los lados respectivos de mi cuadrilátero, como lo ves ahí. Propiedades. Suma de ángulos internos. Si yo sumo los cuatro ángulos internos propios de un cuadrilátero, ¿cuánto me debe dar? 360. ¿Ya? Y si yo sumo los ángulos externos, ¿sí?, de mi cuadrilátero, ¿cuánto me debe dar? También 360. ¿Sí? Yo sumo los cuatro ángulos externos, ¿cuánto me debe dar? También 360. ¿Ya? Listo. Clasificación. Tenemos los convexos y los no convexos. Aparentemente en la gráfica tú ya te puedes dar cuenta cuál es la diferencia. Pero si lo representamos matemáticamente, yo puedo decir lo siguiente. Que los ángulos para mi cuadrilátero convexo van a ser menores a 180. Pero para mi no convexo, al menos uno debe ser mayor que 180, pero menor a 360. Ahora vamos con la clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos los paralelogramos, el cual me indica que van a tener dos pares de lados que paralelos. Recordemos que los lados paralelos son los que nunca se llegan a juntar, ¿verdad? En este caso, este lado con este otro son paralelos. Y este lado con este otro también son paralelos, completándose así el par. ¿Qué más puedo deducir aquí en cuanto a los ángulos? Que los ángulos cruzados, ¿sí?, los ángulos cruzados siempre van a ser iguales, ¿sí? Si este ángulo, por ejemplo, valiera 80, su ángulo cruzado acá también valdría 80. Si esto valdría 120, acá también valdría un 120, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué también puedo determinar? Pues también puedo determinar lo siguiente, que si yo sumo los ángulos de manera vertical, como tú lo ves aquí, los ángulos de manera vertical, beta más alfa, ¿cuánto me debe dar? 180. ¿Sí? Para que de esta manera se cumpla la suma de ángulos internos. ¿Cómo así? Si acá tengo 180 y acá tengo 180, ¿cuánto hay la suma total? 360, que lo habíamos visto en esta parte. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con la clasificación de los paralelogramos, que es algo muy sencillo y que a simple vista podemos determinar en la diferencia en la cual radica cada uno de ellos. Romboide, rombo, rectángulo y cuadrado, ¿verdad? Ahí están las diferencias. Listo. Ahora vamos con los trapecios, ¿ya? Trapecios. ¿Qué me indican los trapecios? ¿Sí? Solamente un par de lados van a ser paralelos y es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Esos lados paralelos son lo que nosotros vamos a llamar como bases, pero van a haber dos bases. La base mayor, que es la más grande y generalmente se encuentra abajo, y la base menor, ¿sí?, que es la más pequeña y que generalmente se encuentra arriba, ¿verdad? Listo. ¿Qué propiedades van a cumplirse aquí? Fácil. Dos. La primera de ellas, la mediana o base media. ¿Qué es la mediana o base media? Viene a ser el segmento, ¿sí?, que une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿ya? O sea, viene a ser este segmento que divide en dos partes iguales este lado y también en dos partes iguales este otro, ¿ya? ¿Cómo calculo la mediana? Fácil. Simplemente sumando las bases, dividiéndolas entre dos. Base mayor más base menor, ahí está, todo sobre 2. ¿Ya? Y de la misma manera yo puedo decir que la mediana viene a ser el doble de la mediana, viene a ser la suma de las bases, simplemente despejando. ¿Ya? Así que con esta fórmula nos quedamos. Distancia de los puntos medios de las diagonales. ¿Cómo calculo la distancia de los puntos medios de las diagonales? Fácil. Primero trazo las diagonales, y luego de ello, ¿sí?, ubico los puntos medios de cada una de ellas. Tengo mi diagonal, este es mi punto medio. Tengo mi otra diagonal, este es mi punto medio. Esta distancia, que es pequeña, que está indicando aquí, viene a ser la distancia de los puntos medios de las diagonales. ¿Y cómo calculo ese valor? Fácil. Con la resta de las bases dividido entre 2. Pero no confundirse, este resultado siempre debe ser positivo. Para que sea positivo, ¿cómo debe ir el orden acá? Primero la base mayor, que es B, menos la base menor, que es A, todo sobre 2. ¿Sí? Y de esa manera podemos trabajar. Mediana, la suma de las bases entre 2, y distancia de los puntos medios de diagonales, la resta entre 2.
Ahora vamos con los ejercicios que tenemos a continuación. Práctica en clase, si se nota bien ahí. Ejercicio número 1. Te dice calcular la mediana del trapecio rectángulo. ¿Ya? Dentro de nuestro trapecio vamos a encontrar varias clasificaciones que lo vamos a ir viendo conforme avanzamos, ¿ya? Pero si me dicen trapecio rectángulo se refiere por los ángulos rectos que presentan aquí, ¿ya? Pero sigue siendo un trapecio y las propiedades de la mediana y distancia de los puntos medios sí se siguen aplicando acá. Entonces, si me dan el ángulo notable de 37 grados, como tú ves, ¿sí? Yo puedo trabajar aquí con un triángulo notable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesito? Necesito yo acá formar ese triángulo. ¿Y cómo yo formo el triángulo? Simplemente haciendo este pequeño trazo. Jalo una altura y acá yo automáticamente tengo mi triángulo rectángulo notable. 37 grados, triángulo notable de 37, 53, 3K, 4K, 5K. Para completar esto, simplemente bajo las constantes y tengo los valores a continuación. De aquí sería 3 y aquí abajo sería 4. ¿Ya? Como esta figura de aquí, ¿sí? O bien puede ser un rectángulo o bien puede ser un cuadrado, de todas maneras sabemos que los lados paralelos siempre iban a ser ¿qué cosa ahí? Iguales. Por lo tanto, si acá es un 3, acá también va a ser un 3. Si acá arriba es 4, más que seguro que acá es 4. Listo. Y de esa manera ya tengo toda mi base que me vale ¿cuánto? 8. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Cómo calculo yo la mediana, ¿sí? En el trapecio? Simplemente sumando las bases y dividiéndolas entre 2. Y de esa manera yo ya puedo deducir mi respuesta, que sería el valor de ¿cuánto? De 6, ¿verdad? Base mayor más base menor entre 2. Ese es mi mediano. ¿Cuánto me sale? 6. Listo. Ejercicio número 2. Te dicen que BC es paralelo a D. Perfecto. Y me dicen que AB ¿cuánto vale? Me vale el valor de 14. Listo. Calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Recordemos que esa fórmula estaba dada por ¿cuál? Por la resta de las bases. Resta de las bases entre 2. Entonces debo determinar mis bases, que definitivamente no las tengo acá, pero las puedo hallar. Me dan los ángulos de 160 y 80 y me los dan por algo, porque la relación de estos dos ángulos es de 1 a 2. Cuando yo tenga esa relación, ¿sí? De 1 a 2, o que un ángulo es el doble del otro, siempre busca dividir el ángulo mayor. Pero ¿en cuánto lo voy a dividir? Pues en dos partes iguales, que es lo más recomendable para trabajar este caso. Yo lo divido en dos partes iguales y ese 160 se convierte en 80 arriba y 80 abajo. ¿Sí? 80, ¿ya? 80 y 80, ya no sé si se llega a notar bien. 80 y 80. Listo. Como las bases de aquí son paralelas, aquí podemos aplicar la propiedad de la z. ¿Qué me decía la propiedad de la z? Que si yo tengo una z formada aquí, los ángulos que se encuentran en las esquinas siempre van a ser iguales. Propiedad de rectas paralelas. Propiedad de la z. Entonces acá es un 80, acá también va a ser un 80. Y listo. ¿Qué es lo que he formado acá? Un triángulo, pero no es un triángulo cualquiera, es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque si tengo dos ángulos iguales, voy a tener dos lados iguales. Entonces acá correspondería poner un 14. Listo, ya tengo una porción de mi base mayor, me faltaría hallar esta porción, pero no la tengo. Entonces no la puedo hallar. Lo único que me quedaría poner es una variable. Mi variable sería pues a en este caso. Listo. Si tú te das cuenta, esta figura que he formado aquí, ¿sí? Esta figura que he formado aquí yo, ¿sí? Corresponde a lo que es un romboide. ¿Y qué pasaba en un romboide? Dijimos que los lados opuestos, o perdón, paralelos en este caso, siempre iban a ser ¿qué cosa ahí? Iguales. Eso quiere decir que si esto vale A, el de arriba también vale A. ¿Todo por qué? Porque es un romboide. ¿Y cómo yo determino que es un romboide? Porque los ángulos opuestos que ves aquí todo son iguales, ¿sí o no? Y por eso cumple la propiedad. Listo. De esta manera yo ya puedo trabajar. Ya tengo ya aquí mi base, que es 14 más A, y ya tengo acá mi base menor, que en este caso sería A. ¿Cómo calculo yo la distancia? Lo voy a poner aquí en abreviado. Distancia de los puntos medios de las diagonales. ¿A qué era igual esto de acá? Ya un poquito largo lo escrito, pero no importa. ¿A qué era igual la distancia de los puntos medios de las diagonales? Dijimos que era la resta de las bases
resta de las bases, pero entre 2. Listo. Solamente cuestión de plantearlo. ¿Cuál es mi base mayor? 14 más A, porque es todo esto. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Menos mi base menor. ¿Que cuánto vale? A. Todo sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? Fácil. A con A se eliminan, ¿sí o no? Las variables que he puesto se eliminan y solo me queda 14 entre 2. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? El valor de 7. Y de esa manera concluimos este ejercicio. Ejercicio número 3 te dice: la base mayor de un trapecio mide el triple, ¿sí?, de la menor. Si la mediana mide 12, ¿cuánto miden las bases? Perfecto, entonces para este caso tenemos que graficar para ayudarnos un poco. Listo, y aquí lo tengo graficado. Me dicen que la base mayor es el triple de la base menor. Listo. Luego me dicen que la mediana mide 12. ¿Cuánto miden las bases respectivamente? Listo. Como ya me dan la mediana y ya me dan las bases planteándolo, fácil, yo puedo decir lo siguiente. 12, que es mi mediana, ¿a qué era igual? A la suma de las bases, ¿sí? Dividido entre ¿cuánto? Entre 2, ¿sí? Una ecuación súper sencilla de trabajar, donde el x, ¿cuánto me va a dar, muchachos? El x me va a dar el valor de 6, ¿sí? 6. Listo. ¿Y qué hago con ese x igual a 6? Simplemente reemplazar en cada uno de ellos. ¿Cuánto sería acá? Acá sería 6. Y acá sería 3 por 6. 3 por x. Sí, el x vale 6. ¿Cuánto sería aquí? 18. Entonces mis bases respectivamente serían 6 y 18. Listo. Ejercicio número 4. ¿Qué me dice el ejercicio número 4? Me dicen calcular el valor de x en esa gráfica que yo tengo ahí. Listo. El x no es mediana, porque tú puedes decir lo siguiente, fácil, el x es mediana, profesor. 8 más 18, 26, entre 2 me va a dar 13, ¿sí o no, verdad? Y si hubiera aquí un 13, tú marcarías la respuesta. Pues no es así. El x no es mediana, porque para que sea mediana, ¿qué dijimos? Debía dividir el lado en dos partes iguales, Pero este x, ¿sí? Esta recta o este segmento que ves aquí, no los divide en dos partes iguales. La relación no es la misma, si te das cuenta. Entonces aquí la propiedad de la mediana no aplica. Tendrías que trazar aquí una recta y trabajar con dos trapecios que se formen. Pero una manera directa para trabajar esto es el siguiente. Mira bien, x va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? Escoge un lado, cualquiera de los dos lados que tengas aquí. Puedes escoger este o puedes escoger este, pero solamente escoge uno. Yo voy a elegir este y voy a decir lo siguiente. Voy a encontrar una relación. 8 multiplica al 2m. 8 multiplica al de abajo. Y este 18 va a multiplicar al de arriba. ¿Sí? Van a multiplicarse, ya van a multiplicarse, ya es multiplicación, no es x, ya van a multiplicarse, van a multiplicarse, listo. 18 por m, 18m, más 8 por 2m, me va a dar ¿cuánto? 16m, ¿sobre cuánto? Sobre la longitud total que voy a encontrar aquí. ¿Cuál es la longitud total? 2m más m, 3m. Listo. Ahora resuélveme esto. X va a ser igual a ¿cuánto? 18 más 16, 34m. ¿Ya? Todo sobre 3m. Listo. Las m se eliminan y ¿qué me va a quedar? 34 entre 3. ¿Cuánto me va a dar eso? 11,3 periódico puro. Listo. Tiendo ese mi resultado. ¿Sí? Como les dije, acá podían trazar una segunda mediana y trabajar con los trapecios que se forman. ¿Sí? Te iban a dar más ecuaciones que en sí la respuesta se iba a resumir en esto. Pero una manera directa es la que he mostrado. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Para el ejercicio número 5 necesito su mayor atención. Me dicen calcular A más B más C si es que M, N y L son puntos medios. Listo. Primero ubico las variables que tengo aquí yo. ¿Sí? Me dicen que calcule la suma de las tres, A más B más C. Entonces yo ubico aquí mis variables. El A, ¿sí? El B y el C. Luego ubico los puntos medios que me dan. M, N y L. Si te das cuenta, este M, ¿sí?
que es un punto medio, pasa por este punto medio pasa una recta que vale 8, ¿ya? 8. Ese 8, al ser punto medio, dijimos que lo dividía en dos partes iguales, ¿no? ¿Verdad? Y si tú te das cuenta muy bien aquí, la figura que me ha formado en esta región de acá, mira bien lo que estoy sombreando, ¿sí? Esta porcioncita de acá corresponde a un trapecio. Si es un trapecio, A y B, que vienen a ser las bases. B y A vienen a ser las bases. Y el 8 viene a ser mi mediana. Entonces mi primera mediana aquí sería 8. Listo. ¿Y cómo yo calculo la mediana? Fácil, profesor. Simplemente sumo las bases, B más A, dividido entre 2. ¿Esto que me va a dar? El valor de 8. Listo. Pero como yo no puedo dejar esto como fracción así, pues entonces lo voy a despejar para dejarlo de manera lineal. Listo. ¿Cuánto me va a quedar aquí? El 2 pasa a multiplicar aquí. Me quedaría que B más A sería igual a ¿cuánto? A 16. Listo. Ahora me voy con el otro. ¿Sí? El 3, ¿sí? El 3, si te das cuenta, también es mediana. ¿Por qué? Porque el 3 es una recta que pasa por L. Y L que me dice que es punto medio. Si es punto medio, quiere decir que esta porción de aquí es igual a esta otra de acá. ¿Sí? Nuevamente, este L es punto medio de toda esta base. Esta porción es igual a esta otra. Y si te das cuenta, toda esta región que tengo aquí abajo echado, ¿sí? Corresponde a un trapecio, en el cual el 3 es mi mediana. ¿Cuáles son mis bases? Mis bases, recuerda que siempre son los extremos. ¿Cuáles son los extremos de este trapecio? Profe, el A y el C. Entonces trabajo con ellos. 3, que es mi mediana, es igual a ¿qué? A la suma de las bases, que son los extremos, dividido entre 2 también. Listo, como hice en el anterior ejercicio acá también, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El 2 pasa a multiplicar al 3 para dejarlo en término lineal, tal que A más C es igual a ¿cuánto? A 6. ¿Sí? Entonces aquí mi mediana primero sería 8 y luego sería el 3. Ahora me voy con el 7. El 7, ¿sí? Es esta recta que pasa por N. ¿Y N qué cosa es? N es punto medio. ¿Punto medio de quién? De este otro ladito. Listo. Y de manera similar al primero. Si este punto es punto medio de esta recta, ¿sí? Esta recta pertenece a lo que es un trapecio también, si te das cuenta. Todo este es mi trapecio. Todo este es mi trapecio. Y si este de acá es mi trapecio, el 7 viene a ser mi mediana. ¿Cuáles vienen a ser mis bases? El B y el C nuevamente. ¿Sí? Nuevamente, el 7 siendo mi mediana, ¿cuáles vienen a ser mis bases ahora? El B y el C. Entonces, de esta manera yo digo lo siguiente. Mi tercera mediana, ¿cuál es? El 7. ¿Cuáles son mis bases? El B y el C. Entonces, yo calculo la mediana. Suma de bases dividido entre 2 es igual a mi mediana, en este caso 7. ¿Verdad? Listo. Despejando esto de acá, como lo hice en el anterior ejercicio, perdón, en el anterior caso, digo lo siguiente. 2 pasa a multiplicar, tendría que B más C es igual a ¿cuánto? A 14. Con estas tres ecuaciones que ves aquí, voy a formar mi sistema. Sumas de manera vertical todos ellos. 16 más 6 más 14 me va a dar ¿cuánto? El valor de 36. Listo. ¿Sí? Listo. Ahora digo lo siguiente. A más A me va a dar 2A. B más B me va a dar 2 veces B. Y C más C me va a dar 2 veces C. Todo esto igual a ¿cuánto, muchachos? Igual a 36. ¿Qué puedo hacer a partir de acá? Como todos tienen en común mitad, pues entonces le saco mitad. Mitad de 2, mitad de 2, mitad y mitad de 36. Quedándome solamente las variables A más B más C igual a ¿cuánto? A 18. Y ya tengo mi respuesta. Porque ¿qué me dice el ejercicio? Me pide calcular A más B más C. ¿Cuánto es A más B más C? El valor de 18. Y de esta manera culmino con estos ejercicios para continuar con más la próxima semana. Gracias.